El 7 de octubre de 2023, el silencio del amanecer se rompió abruptamente. Desde la Franja de Gaza, cohetes cruzaban el horizonte. Hamás, un grupo militante palestino, desataba un ataque sorpresa. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con la determinación en sus ojos, proclamaba: Israel está en estado de guerra contra Hamás. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué precedió a este estallido de violencia? En el torrente de noticias y opiniones de redes sociales, la historia es el ancla que nos permite entender. Retrocedamos en el tiempo, a la tierra conocida como Palestina, sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Ha sido testigo de pasiones, enfrentamientos y ambiciones durante siglos. Desde el dominio del Imperio Otomano hasta el surgimiento del sionismo en el siglo XIX, la tierra ha sido codiciada y disputada. Europa, enredada en sus conflictos y el antisemitismo, empujó a muchos judíos hacia Palestina. Y así, con maletas y esperanzas, comenzaron a llegar, especialmente de Rusia, Rumania y Polonia. La Primera Guerra Mundial hizo eco en este escenario. Los británicos, con ambiciones y promesas, se aliaron tanto con árabes como con judíos contra los otomanos. Luego, la Declaración Balfour, una promesa británica, avivó las esperanzas sionistas de una patria judía. Pero aquí yace el dilema. Gran Bretaña prometió esencialmente la misma tierra a dos pueblos diferentes. Terminada la guerra, Palestina quedó bajo el mandato británico. La tierra, un hervidero de tensiones, vio dos grandes migraciones de judíos. Con cada llegada, las fricciones se intensificaban. Enfrentamientos como la matanza de Hebrón mostraron cuán profunda era la división. Tanto judíos como árabes comenzaron a armarse, creando grupos como Haganah y el radical Irgun. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo otro éxodo de judíos a Palestina, pero el evento que sacudió el tablero fue un atentado del Irgun al Hotel Rey David, dejando 91 muertos. Gran Bretaña, cansada de la situación, decidió lavarse las manos. La ONU propuso un plan: 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Este acuerdo fue aceptado por los judíos y rechazado por los árabes. Con audacia, Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Pero, como una chispa en un barril de pólvora, países árabes se unieron contra el recién nacido Israel, llevando al conflicto a un nivel nunca antes visto. Contra todo pronóstico, el joven Israel triunfó. Pero este fue solo el comienzo. Egipto, en un movimiento audaz, nacionalizó el Canal de Suez. Israel, junto con Reino Unido y Francia, respondieron con fuerza. Pero en el tablero geopolítico, siempre hay jugadores esperando hacer su jugada. La ONU intervino y un precario equilibrio se estableció, temporalmente. Los estrechos de Tirán se bloquearon nuevamente y los tambores de guerra resonaron otra vez. La Guerra de los 6 días estalló. Israel, en una asombrosa campaña, triunfó contra 4 naciones árabes: Egipto, Siria, Jordania e Irak. Pero la paz es esquiva. Vino la guerra de Yom Kippur en 1973. El mundo contuvo el aliento, mientras las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eligieron bandos. Israel, tras intensos combates, salió victorioso nuevamente, pero a un alto costo. Con el paso de los años, el descontento entre los palestinos creció. Surgió la Intifada, que significa sacudida en árabe, y fue precisamente eso: una sacudida al statu quo, una voz para los que sentían que no la tenían. Los jóvenes palestinos, armados con piedras y cócteles Molotov, enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La desesperación y la violencia llevaron a la mesa de negociaciones. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, prometieron un nuevo amanecer. Por un breve momento, la esperanza se encendió. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamente. Pero el camino hacia la paz no es lineal. El asesinato de Yitzhak Rabin por un nacionalista judío extremista en 1995 detuvo el ímpetu de Oslo.
la paz seguía siendo esquiva. Con el cambio de siglo, surgió una segunda intifada, más sangrienta que la anterior. Los atentados suicidas y las represalias militares se convirtieron en una trágica rutina. En un intento por proteger a sus ciudadanos, Israel comenzó a construir un muro de seguridad. Aunque fue efectivo en detener los ataques, también dividió familias y tierras. En la década de 2022, los acuerdos de Abraham llevaron a la normalización de las relaciones entre Israel y varios estados árabes, una promesa de cooperación regional y de un posible paso hacia la paz. La situación en Medio Oriente se intensifica a pasos agigantados. Este último ataque de Hamás a Israel destaca por un nivel sin precedentes de coordinación y sofisticación, marcando un evidente contraste con las tácticas previamente utilizadas por Hamás, tales como bombardeos kamikaze y emboscadas armadas. Recordemos que Palestina se divide geográficamente entre Cisjordania y Gaza. Mientras que Cisjordania, al norte de Israel, está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, Gaza, al sur, es gobernada por Hamás. Esta organización se autodefine como nacionalista e islamista, aunque es considerada por muchos países como terrorista. ¿Qué motivó este ataque? El desencadenante parece ser el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que buscaba normalizar las relaciones bilaterales, incitando a otros países árabes a seguir el mismo camino. Dicho pacto, mediado por Estados Unidos, dejó a los palestinos con la sensación de estar relegados y aislados. Ante esto, Hamás intenta desestabilizar ese acercamiento usando la violencia, en un intento por presionar a los países árabes a no tomar una postura neutral en el conflicto Israel-Palestina. Los análisis sugieren que esta ofensiva de Hamás no fue un acto impulsivo. Organizar un ataque de esta magnitud, con miles de cohetes y la participación de numerosos comandos palestinos, habría requerido meses de planificación. Es sorprendente que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, no haya detectado estos planes con antelación. La elección de la fecha del ataque fue estratégica, coincidiendo con el final de la festividad judía de Sukkot y el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, cuando las fuerzas israelíes estaban en alerta reducida. A nivel internacional, líderes europeos y el presidente estadounidense Joe Biden han condenado los ataques de Hamás y han reafirmado su apoyo a Israel. Por otro lado, Egipto y Arabia Saudita piden paz, aunque sin condenar explícitamente el ataque, mientras que Irán respalda abiertamente a los combatientes palestinos. Las bajas en ambos lados son significativas. Actualmente hay miles de muertos en ambos bandos. La posibilidad de una guerra a gran escala parece inminente, y solo una derrota decisiva podría poner fin a este episodio violento. La incertidumbre sobre el papel de Hezbollah en el norte de Israel añade más tensiones al conflicto. Concluyendo, lo que presenciamos es una tragedia para ambas naciones. Es crucial recordar que detrás de las cifras y los movimientos políticos hay vidas humanas en juego, y la paz es el único camino viable para evitar más sufrimiento.